muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro. Así comienza la que debe ser la más grande, la más notable de las novelas latinoamericanas, 100 años de soledad, y que catapultó para siempre, inclusive póstumamente, al Gabo, a Gabriel García Márquez como uno de los dioses de la literatura latinoamericana, con ese realismo mágico y con ese boom que se dio hacia los años 60 y 70. En realidad es el premio Nobel que él va a ganar en 1982, es otorgado por toda una producción literaria, no por una. Sin embargo, nadie va a sacar del colectivo la idea de que el premio Nobel que fue otorgado se debe a 100 años de soledad. Tanto así que el discurso en Estocolmo al recibir el premio justamente se va a titular La soledad de América Latina, al tratar de hacer una metáfora entre la obra y lo que pasaba en la realidad de esos momentos. Y es que es así. Así somos los latinoamericanos. Necesitamos generalmente un documento, necesitamos generalmente un escrito para que nos deje la sensación de que algo se tiene que cumplir. Inclusive cuando pedimos un dinerito prestado, decimos, fírmame acá un recibito, aunque luego no sepamos dónde lo dejamos. Y así es lo que ha transcurrido también en el ámbito jurídico, primero con la ley, luego con la Constitución y ya luego con el Pacto de San José de Costa Rica, el nombre que se le da a la Convención Americana de Derechos Humanos. De eso hablaremos el día de hoy. Soy Guido Aguila Grados y esta es una nueva entrega de Tribuna Constitucional, la Convención Americana de Derechos Humanos, estructura. No olvide suscribirse, no olvide difundir. Sean todos bienvenidos. Efectivamente, la Convención Americana de Derechos Humanos, que fue producto de una reunión que se llevó a cabo en San José de Costa Rica del 7 al 22 de noviembre de 1969, terminó arrojando un producto que ya tiene más de medio siglo de vida, la Convención. Por ello se llamó en adelante Pacto de San José de Costa Rica. Y este documento, que viera la luz el 22 de noviembre de 1969, si bien es cierto, quedó firmado por los 33 ministros plenipotenciarios que asistieron en aquel día, quedó pendiente su entrada en vigencia. Asistieron 33, fue firmado por 33 y entonces se estableció en el artículo 74, inciso segundo, que cuando se llegara a 1/3 de los países que formaban la OEA, es decir, 1/3 de 33, 11, cuando ratificara el Congreso del 11º país, entonces entraría en vigencia. Y a partir de ahí, desde 1978, ha tenido un andar hasta nuestros días. Y entonces lo que pretendemos ahora es mostrar su estructura, para que a partir de él se dé su conocimiento y entonces podamos tener más cerca al documento que, si bien es cierto, no es el único, constituye el soporte, constituye la base de lo que nosotros llamamos el bloque de convencionalidad, o lo que algunos autores de una manera, si se quiere, mucho más deslumbrante, han denominado el Corpus Juris Interamericano. De tal manera que esta Convención Americana de Derechos Humanos se compone de un preámbulo y 82 artículos que están repartidos en 3 partes. Una primera parte que está relacionada a los derechos de las personas, que va desde el artículo 1 hasta el artículo 32. Una segunda parte que está dedicada a los medios, los mecanismos, los procedimientos de protección de esos derechos, que va desde el artículo 33 hasta el artículo 78, y por último las disposiciones generales y transitorias, ya en el epílogo de la Convención, del artículo 79 al artículo 82. Entonces demos una mirada muy rápida a esta estructura, un preámbulo y 3 partes. El preámbulo es un preámbulo fundamental.
Es un preámbulo que deja de ser un vocativo, que está muy lejos de ser solamente un introito, para pasar sobre todo en su inciso tercero, en su tercera disposición, a señalar la importancia de que no basta para la protección de los derechos fundamentales a nivel internacional, los derechos humanos, los documentos nacionales. Y esto es muy importante porque sin decirlo, luego se ha podido colegir y se ha podido interpretar que muchas veces, con la mejor intención que se haga una ley o una constitución, pueden haber algunos desvíos, pueden haber algunas trampas. Siempre a nivel nacional hay un interés que predomina y ese interés puede desvirtuar, puede convertir en disvalioso una norma legal o constitucional. ¿Y qué mejor que antes de caer en el individualismo nacional, en el monismo, se establezca un documento que justamente por la pluralidad de estados, justamente por los múltiples ojos que la van a ver y la van a revisar antes de firmarla, justamente constituye una garantía. Luego de este importante preámbulo viene la primera parte, dirigida a los deberes del Estado y los derechos protegidos. Aquí entonces va a venir un desarrollo de 32 artículos donde fundamentalmente lo que se da es la enunciación de los derechos. Comienza con ese capítulo primero, que es la enumeración de los deberes de los estados parte. En un capítulo segundo ya desarrolla los derechos civiles y políticos. En toda esta parte nos vamos a quedar con dos artículos. El primero de ellos, el artículo cuarto, que establece el derecho a la vida. Y no solamente lo consagra el derecho a la vida, sino pone las limitaciones a la pena de muerte. Atención, en 1969. De tal forma que cuando en nuestros países, sobre todo vísperas de unas elecciones o cuando hay un descontento social, se establece el retorno, la posibilidad de retornar a la pena de muerte, se entiende que son opiniones emocionales, opiniones seguramente desde el impacto que genera determinado tipo de delito, pero que jurídicamente es imposible, al menos mientras no denunciemos este pacto de San José de Costa Rica. También hay que rescatar el artículo octavo de las garantías judiciales, sobre todo en su inciso segundo, donde consagra la presunción de inocencia, que es prácticamente aquella garantía en la que se resume todas las demás garantías procesales o garantías constitucionales o fundamentales de todo proceso penal, para que luego en el capítulo 3 se titule de los derechos económicos, sociales y culturales. Esto es muy importante porque el artículo 26, que habla del desarrollo progresivo que se debe de tener, es allí donde ya la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos va a tener de a poco y sobre todo en los últimos años ya un desarrollo de mayor exigencia. Ya no basta con esos puntos suspensivos, ya no basta con decir que los estados lo realizarán de manera progresiva y según sus posibilidades para que se eternicen. Y entonces han habido una serie de sentencias que luego las vamos a ir analizando de a poco en los posteriores programas donde se ha desarrollado este artículo 26. Para luego pasar a un capítulo cuarto, siempre en la primera parte, donde se nos habla acerca de la suspensión de las garantías y la interpretación y aplicación que se debe hacer en la Convención. Para entender esta parte hay que ponernos en contexto. Año de 1969 y año que se firma la Convención Americana de Derechos Humanos y año de 1978 que entra ya en vigencia con la ratificación del 11º Estado, había muchas dictaduras vigentes en América Latina. De tal forma que la ratificación no era fácil, porque la ratificación tenía que darla el Congreso. Y entonces si hay dictaduras no hay Congreso. Seguramente aquella, la de Fidel Castro, la más larga que se conozca en toda América, opaca, por ejemplo, la de Alfredo Stroessner en Paraguay, que fue la dictadura más larga y continua de toda América del Sur con 35 años. Era muy difícil. Sin embargo, siempre va a haber
insisto, la voluntad de querer legitimarse como que aquel que no ratificaba la Convención Americana de Derechos Humanos no podía entrar a la conversación seria a nivel internacional. Por eso es que en el Perú, estando en plena dictadura de Francisco Morales Bermúdez, señala su ratificación. Luego, la misma Asamblea Constituyente de 1978, que va a parir a la Constitución de 1979, también la va a ratificar. Pero luego, el primer gobierno que viene con la Constitución de 79, que es el gobierno del arquitecto Belaúnde, también va a ratificarla en enero de 1981. Esto para que se pueda tener una gráfica de lo importante, lo trascendente que era ratificar este compromiso. Para finalmente terminar con el capítulo quinto, un capítulo por el cual personalmente tengo debilidad debido a que habla de los deberes de las personas. Es muy fácil exigir los derechos, pero es muy difícil podernos autoexigir los deberes. Y establece los deberes de la persona para con la familia, para con la comunidad, para con la humanidad. Sin mencionarlo, desarrolla la solidaridad que luego le va a dar sentido, por ejemplo, al derecho pensionario, al derecho previsional, ¿no? Esta correlación que se va a establecer entre deberes y derechos, para luego, ya en la parte segunda, dedicarse a los medios de protección, ¿no? Hay un desarrollo en el capítulo sexto, habla de los órganos competentes, en el séptimo va a desarrollar, va a desglosar a la Comisión Americana de Derechos Humanos, con 7 miembros, no necesariamente abogados, y con sede en Washington. Y posteriormente ya en el siguiente capítulo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, también con 7 miembros, ahora sí, todos abogados designados por cada uno de los países y con sede en San José de Costa Rica, para posteriormente en el capítulo 9 hablar de las disposiciones comunes a ambos. Y se cierra este esqueleto, esta estructura, esta anatomía de la Convención Americana de Derechos Humanos con las llamadas disposiciones generales y transitorias. Un capítulo 10 con lo referente a la firma, a la ratificación, a la enmienda y a los protocolos y a las denuncias que eventualmente se tengan que hacer, para terminar luego en el capítulo 11 con las llamadas disposiciones transitorias. 82 artículos que, insisto, van a constituir el punto de partida de lo que luego se va a llamar el bloque de convencionalidad. Es decir, que a partir de la interpretación de esta convención vienen las opiniones consultivas de la comisión, de la corte, vienen los informes y recomendaciones de la comisión y, como no, hasta el día de este programa, la emisión de este programa, quincena de abril del año 2021, 421 sentencias. De esta manera hemos tratado de mostrar lo que viene a ser esa arquitectura de la Convención Americana de Derechos Humanos. Espero que les pueda ser de utilidad. Muchísimas gracias. Permiso.